¿Qué ocurre cuando Alemania exige gas barato a Rusia y recibe una respuesta que sacude al mundo? En las últimas semanas, Berlín, enfrentando una crisis sin precedentes, pidió oficialmente a Moscú que restableciera el suministro de gas ruso a precios bajos. Alemania lleva décadas apoyando su estabilidad energética en el gas ruso, pero ahora su economía tambalea. La producción industrial cae, los precios de la energía se disparan y la presión política interna aumenta cada día. Sin embargo, la reacción de Putin no fue la que Alemania esperaba. Lejos de ceder ante las demandas, el presidente ruso respondió con una dureza inusual, dejando claro que reanudar el suministro en las condiciones previas no está sobre la mesa. Analistas y gobiernos europeos quedaron sorprendidos. Rusia no solo rechaza las exigencias alemanas, sino que utiliza la crisis energética para reafirmar su poder y defender sus intereses estratégicos. Para Alemania, la falta de acceso al gas barato amenaza con un colapso industrial y social. Para Rusia, ceder ahora significaría perder su principal herramienta de presión. Pero, ¿cómo llegamos a este choque de titanes? Para entender la magnitud de la crisis, primero veamos el origen de esta dependencia y cómo empezó todo. Durante décadas, Alemania dependió del gas ruso. ¿Cómo se forjó esa dependencia y por qué ahora es una trampa? Para entender la magnitud de la crisis energética que vive Europa, hay que mirar atrás. Alemania cimentó su prosperidad económica y su estabilidad energética en el acceso constante al gas barato proveniente de Rusia. Esta relación, que durante años pareció ser un ejemplo de pragmatismo y cooperación, se fue haciendo cada vez más profunda. Las industrias alemanas, desde la automotriz hasta la química, basaron su competitividad global en costos energéticos bajos y previsibles, algo que el gas ruso les garantizaba. Moscú, por su parte, encontraba en Berlín un socio confiable y una fuente importante de ingresos, además de influencia política dentro de la Unión Europea. Sin embargo, todo cambió de golpe tras la invasión de Ucrania. Berlín y Bruselas, junto con Washington, impulsaron sanciones sin precedentes contra Rusia, convencidos de que el aislamiento económico pondría a Moscú contra las cuerdas. Pero el Kremlin tenía otros planes. Rusia dejó claro que cualquier intento de presión sería respondido con firmeza, y el gas se convirtió en su herramienta estratégica más poderosa. Dentro del gobierno ruso, la idea de usar el gas como instrumento de defensa nacional y de demostración de poder en la arena internacional empezó a ganar fuerza. Putin insistió en que cualquier negociación con Alemania debía partir del respeto a los intereses rusos. Desde el círculo cercano al presidente se subrayaba: esto no va solo de gas, sino de principios fundamentales de diplomacia y soberanía. Mientras tanto, Alemania se encontró en una encrucijada. Por un lado, el precio de la energía se disparó, golpeando duramente tanto a las familias como a las empresas. La competitividad industrial alemana empezó a tambalearse, y los grandes conglomerados exigieron soluciones rápidas para evitar despidos masivos y el colapso de la producción. Por otro lado, la presión de la UE y Estados Unidos para mantener la línea dura contra Rusia limitaba cualquier margen de maniobra en Berlín. Rusia, lejos de ceder, aprovechó la situación para diversificar sus mercados y minimizar la dependencia de Europa. En los últimos meses, Moscú ha acelerado acuerdos con países de Asia, Oriente Medio y el sudeste asiático, preparando nuevas rutas y contratos de suministro de gas. Así, Rusia no solo busca garantizar la estabilidad financiera de su sector energético, sino también enviar un mensaje claro tanto a su población como a sus socios internacionales. No va a ceder ante las presiones occidentales. Alemania, ahora, intenta desesperadamente encontrar alternativas, negociando importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos, Qatar y otros proveedores, aunque a precios mucho más elevados. La reputación y el peso económico de Alemania están en la cuerda floja, mientras Rusia redefine su lugar en el tablero global. Pero la crisis no se reduce solo a precios y suministro. El verdadero conflicto es mucho más profundo. Putin no solo rechaza el ultimátum alemán,
sino que convierte la crisis energética en un escenario para demostrar la fortaleza y autonomía de Rusia ante el mundo. Frente a las exigencias de Berlín de restablecer el suministro de gas barato, el líder ruso responde con firmeza y sin titubeos. Cualquier negociación solo será posible si Alemania y Europa aceptan las nuevas realidades políticas y económicas impuestas por el Kremlin. Desde Moscú, el mensaje es claro. El gas ruso ya no es simplemente una mercancía, sino un instrumento de presión estratégica. El gobierno de Putin subraya públicamente que actúa estrictamente dentro del marco del derecho internacional y en defensa de sus intereses nacionales. Los intentos de Occidente por encasillar a Rusia como un actor impredecible o irresponsable son tachados de propaganda, alejados de la verdadera política económica que guía cada decisión del Kremlin. En este contexto, Rusia refuerza su control interno sobre el gas, revisa contratos y minimiza riesgos, priorizando condiciones favorables para sí misma. Además, el país acelera su infraestructura para exportar gas natural licuado a nuevos destinos, sobre todo en Asia. El mensaje implícito: si Europa sigue presionando, Rusia rediseñará el flujo energético mundial, diversificando mercados y reduciendo cada vez más su dependencia del continente europeo. Mientras tanto, en Alemania la situación se agrava día a día. Las industrias más emblemáticas empiezan a notar el peso de la crisis. Gigantes como BASF, ThyssenKrupp o Siemens advierten sobre posibles recortes de producción y ya operan en modo de emergencia, limitando al máximo el consumo energético. Miles de empleos están en la cuerda floja y las familias alemanas sienten el impacto directo en sus facturas de energía, viendo cómo el coste de la vida se dispara. La presión también crece dentro del propio gobierno alemán. La oposición lanza duras críticas al canciller y su gabinete por no haber previsto el shock energético y no garantizar alternativas viables a tiempo. En el Parlamento, el debate se intensifica. ¿Cómo lograr una independencia real de los recursos rusos sin condenar la economía nacional? La urgencia por cerrar acuerdos de suministro con Estados Unidos, Qatar y otros países se enfrenta a una dura realidad. El gas alternativo es mucho más caro, lo que agudiza la inflación y merma la competitividad industrial de Alemania. Por si fuera poco, Estados Unidos aprovecha la coyuntura para presionar a Alemania y al resto de Europa, instándolos a romper definitivamente con el gas ruso y a aumentar las compras de gas estadounidense. Pero esta estrategia, lejos de fortalecer la posición europea, subraya la dependencia de Alemania y la incapacidad del continente para garantizar su propia seguridad energética. Mientras Berlín busca soluciones contrarreloj, el Kremlin observa con interés. Para Moscú, las disputas internas europeas y la presión estadounidense no hacen más que reforzar su narrativa. Europa, lejos de ser autónoma, sigue atada a los intereses rusos. Y cualquier intento de restablecer el viejo modelo, advierte el Kremlin, será respondido con firmeza. Así, el pulso está servido. Alemania se juega la estabilidad de su industria y de su sociedad, mientras Rusia consolida su imagen de fortaleza, autonomía y control sobre el tablero energético global. Pero, ante este choque de potencias, ¿qué caminos se abren para ambos países y para el resto del mundo? ¿Qué pasa cuando Rusia gira hacia Asia y deja a Alemania buscando alternativas costosas y poco fiables? La respuesta tiene el potencial de cambiar, no solo el futuro energético de Europa, sino el equilibrio de poder en todo el mundo. Mientras en el Parlamento alemán arden los debates sobre la urgencia de independizarse del gas ruso, en Moscú se observa la situación con una mezcla de interés y cierta ironía. Putin y su entorno han dejado claro: ya no se trata de ceder ante la presión occidental, sino de aprovechar la crisis para transformar el mapa energético mundial a favor de Rusia. Lejos de intentar restaurar el antiguo flujo de gas barato a Alemania, el Kremlin está diversificando rápidamente sus exportaciones hacia Asia. Países como China, India y muchas naciones del sudeste asiático se convierten en nuevos clientes estrella, asegurando contratos a largo plazo y precios más ventajosos para Moscú
que los que ofrecía Europa. Esta decisión tiene un doble efecto. Por un lado, refuerza la estabilidad financiera de Rusia, permitiéndole sortear sanciones y debilitar el impacto de las presiones occidentales. Por otro, envía un mensaje claro tanto a internos como a externos. Rusia es dueña de su energía, y quien quiera su gas deberá aceptar condiciones que beneficien ante todo a Moscú. ¿Y Alemania, mientras tanto? Obligada a buscar alternativas a contrarreloj, se lanza a negociar con proveedores de gas natural licuado como Estados Unidos y Qatar. Pero estos acuerdos resultan mucho más caros y logísticamente complejos. El precio de la energía se dispara y la competitividad de la industria alemana se tambalea. Sectores clave como la metalurgia, la producción química o la generación eléctrica, hasta ahora sostenidos por el acceso a gas ruso barato, ven cómo sus costes se disparan. Las consecuencias sociales no tardan en sentirse. La amenaza de despidos masivos y cierres de fábricas es cada vez más real, y las protestas en las calles se intensifican. El ciudadano común, enfrentado a facturas de energía cada vez más elevadas y una inflación galopante, comienza a cuestionar abiertamente la estrategia energética de su gobierno. La tensión política y social se agudiza, y los medios de comunicación lo reflejan día tras día. El escenario europeo, mientras tanto, se fractura. Algunos países, menos dependientes del gas ruso o con mayores reservas, logran resistir el embate. Otros, como Alemania, quedan atrapados en una crisis que amenaza con arrastrar al conjunto de la Unión Europea. El bloque, que durante décadas confió en la estabilidad de los suministros energéticos rusos, ahora debe afrontar la realidad de su vulnerabilidad. En este contexto, Rusia capitaliza la crisis. Internamente, presenta su firmeza como una muestra de poder y control, enfatizando su capacidad de resistir sanciones y dictar sus propias reglas. Externamente, lanza un mensaje de advertencia. Cualquier intento de presionar a Moscú o imponer condiciones será respondido con contundencia, incluso si eso significa cortar el suministro a sus antiguos socios europeos. El mayor riesgo, entonces, es claro. Alemania y la Unión Europea podrían ver debilitada su posición global, enfrentándose no solo a una crisis energética, sino también a un replanteamiento de su papel en el tablero internacional. Mientras tanto, Rusia redefine los límites de su influencia y fortalece su economía sobre nuevas bases, menos dependientes de Occidente. Pero surge la pregunta clave. ¿Qué lecciones pueden aprender Alemania, Europa y sus ciudadanos comunes de esta crisis? ¿Existen salidas reales o caminos prácticos para evitar que este escenario se repita en el futuro? Vamos a analizarlo a continuación. ¿Puede Alemania romper la trampa y reinventar su modelo energético antes de que sea demasiado tarde? Esa es la gran pregunta que se hacen, no solo en Berlín, sino en toda Europa. Tras años de depender casi ciegamente del gas ruso, la crisis ha dejado a Alemania en una posición vulnerable. El gobierno alemán ha iniciado negociaciones para diversificar sus proveedores de energía, buscando acuerdos con países como Estados Unidos y Qatar para importar gas natural licuado, mientras acelera proyectos de renovables. Pero estos cambios no son inmediatos. Montar nuevas infraestructuras, firmar contratos y construir plantas de energía solar o eólica lleva tiempo, y la industria y la sociedad presionan cada vez más ante el alza de precios y la amenaza de recesión. El malestar social crece, las protestas en ciudades alemanas se vuelven habituales, y la presión sobre el gobierno no deja de aumentar. La industria química y metalúrgica, pilares de la economía, ya recortan producción por la escasez y el encarecimiento del gas. La transición forzada a combustibles más caros, como el carbón y el gas estadounidense, golpea aún más el bolsillo de empresas y familias. A nivel europeo, Bruselas debate subsidios y ayudas, pero la respuesta es lenta y los desacuerdos entre países solo agravan la situación. Los más dependientes del gas ruso, como Alemania, Italia o Austria, se sienten atrapados, mientras otros como Polonia o los países nórdicos, que diversificaron antes, muestran mayor resistencia. Mientras tanto, Rusia no espera.
Moscú consolida nuevas rutas hacia Asia, firmando contratos con China e India, y se blinda ante futuras sanciones europeas. La crisis deja claro un mensaje. La autonomía energética y la diversificación ya no son opciones, sino necesidades de supervivencia nacional y económica. Si Alemania y Europa no reaccionan rápido, el riesgo es una recesión prolongada, pérdida de competitividad y de influencia global. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti y qué acciones pueden hacer la diferencia? La crisis del gas no es solo un titular, es un aviso para prepararnos y repensar el futuro energético. Lo que está ocurriendo entre Alemania y Rusia va mucho más allá de una simple disputa comercial. Aquí se están definiendo las reglas del juego de un nuevo orden mundial, donde la energía es la moneda de cambio y la geopolítica se impone sobre cualquier otro interés. Durante años, Alemania y gran parte de Europa confiaron ciegamente en el suministro estable y barato del gas ruso. Ignoraron las señales y las advertencias sobre el peligro de depender de un solo proveedor. Ahora, la realidad ha golpeado con fuerza. Industria paralizada, precios disparados, incertidumbre en los hogares y un creciente malestar social. La economía, el empleo y la estabilidad de millones de personas están directamente amenazados por decisiones tomadas en despachos a cientos de kilómetros de distancia. Mientras tanto, Rusia no solo resiste la presión occidental, sino que la utiliza a su favor. Moscú ha sido clara. Sus intereses nacionales están por encima de cualquier ultimátum europeo. El Kremlin no titubea en usar el gas como una poderosa herramienta de presión, dictando condiciones y mostrando que puede redefinir el tablero energético. Si Europa cierra la puerta, Rusia abre ventanas en Asia, firmando contratos ventajosos con países como China e India, y asegurando su posición como actor clave en el mercado global. Esta crisis ha dejado en evidencia una dura realidad. Quien controla la energía, controla el destino de las naciones. El mapa energético mundial se está redibujando en tiempo real, y quedarse de brazos cruzados puede salirnos muy caro. Ignorar estos cambios significa arriesgar empleos, perder poder adquisitivo y ver cómo nuestra seguridad se desvanece poco a poco. Pero anticiparse, diversificar y apostar por la innovación puede ser la única ventaja real en este nuevo escenario. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cómo te posicionas ante este cambio de era? ¿Confías en que tu país sabrá gestionar el futuro energético o crees que es hora de exigir nuevas estrategias y menos dependencia? La crisis del gas es una advertencia, pero también una oportunidad para actuar. El futuro energético de Europa y el equilibrio de poder global se están decidiendo hoy. ¿Estás preparado para lo que viene?